Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Luna o la criptomoneda de Terra, dependiendo de cómo la llamemos, dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible para hacernos con este criptoactivo e invertir nuestro dinero de buena forma en este proyecto. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que tengas un 10% en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital, y ahorrar este dinerito nos va a venir muy bien al bolsillo para poder comprar otras criptomonedas y otros proyectos en los que nosotros confiemos en Binance. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseñé a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance para que nos dé un interés compuesto, ya que por un lado la criptomoneda se estará revalorizando en el mercado y por otro lado estos productos nos estarán generando una rentabilidad de acuerdo a tu acepción al riesgo, ya que encontraremos diferentes productos en función de la acepción al riesgo de cada persona. Dicho todo esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance, como veis en mi pantalla, y vamos directamente al grano. Nos vamos a la parte de mercados en el menú de arriba para que se nos abran absolutamente todos los mercados. Vamos a tener seleccionado la parte de zonas y en zonas vamos a seleccionar todo. Aquí nosotros encontraremos absolutamente todos los proyectos de criptomoneda y de tokens que se encuentran registrados en la plataforma de Binance, y bueno, pues aquí haciendo scroll down puedes encontrarlos absolutamente todos, ya que están categorizados según la capitalización en el mercado. Si no la encuentras, pues nos vamos aquí a la lupa, vamos a poner por ejemplo Luna, y aquí se nos aparece la criptomoneda de Luna o Terra, como lo prefiráis llamar, con un último precio de 14,40 euros, el token o la criptomoneda, un intercambio en 24 horas de un 11,20%, y aquí nos pone la capitalización de mercado. Antes de darle a operar, te voy a dejar aquí un vídeo en el que hablé sobre las comisiones de Binance y en el que hablé a cómo reducirlas al máximo posible. Yo creo que te merece la pena echarle un vistazo para reducir tus comisiones y de esta manera ahorrar y comprar más criptomonedas. Bueno, dicho esto, vamos a darle a operar para que se nos abra una pestaña nueva donde nosotros encontraremos básicamente un gráfico interactivo, un libro de órdenes y la opción de realizar una orden. En el gráfico interactivo encontraremos, bueno, pues diferentes posibilidades de echar para adelante, para atrás, zoom para adelante, zoom para atrás también. Podremos también cambiar la temporalidad de las velas japonesas. En este caso, bueno, yo lo tengo configurado en velas japonesas, pues ponerlo de líneas o como tú quieras. A mí me gusta verlo en gráfico diario, ya que me parece que las criptomonedas, al ser tan volátiles, pues bueno, es mejor verlo en gráfico diario. De hecho, parece que la criptomoneda de Luna ahora mismo ha roto una línea de tendencia bajista. Yo creo que esta corrección ya se ha acabado para esta criptomoneda y va a volver a pegar un empujón para arriba. También podemos hacer líneas, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Podemos hacer dibujos dentro del gráfico para hacer un análisis técnico bueno y de calidad. Esto ya va en función de lo que cada uno quiera, ¿vale? Pero antes de comprar la criptomoneda de Luna, tenemos que tener claro con qué criptomonedas vamos a poder comprar Luna, porque no vamos a poder comprarlo con todo dentro de la plataforma de Binance. Para eso nosotros vamos a dejar el ratón sobre Luna USDT, nos vamos a ir a la lupa y vamos a poner otra vez Luna, ¿vale? Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todos los intercambios disponibles para esta criptomoneda. Vemos, por ejemplo, Luna Bitcoin, Luna USDT, Luna BUSD, Luna BNB y Luna Euro. Esto significa que con estas 5 que acabo de mencionar son con las únicas que nosotros vamos a poder comprar la criptomoneda de Luna. Por ejemplo, en este caso con la libra esterlina, pues no podremos comprar Luna, ya que no se encuentra el intercambio con la libra esterlina. Si por ejemplo tú tienes la libra esterlina, tienes Polkadot, tienes Cardano o tienes lo que sea, no vamos a poder comprarla. Nosotros tendremos que transformar la libra esterlina y estas otras que os he mencionado a euro, por poneros un ejemplo, y con el euro sí que podremos comprar Luna. Y digo euro, pero puede ser USDT, Binance USD, Bitcoin o BNB, ¿vale? Todas estas criptomonedas aceptan intercambios. Esto es muy importante, ya que más de una vez me preguntáis, no puedo comprar o no me permiten comprar esta criptomoneda. Bueno, pues eso es porque no tenemos la criptomoneda adecuada para realizar el intercambio. Vamos a suponer que nosotros partimos de tener euro, vamos a abrir el gráfico de Luna Euro y vamos a suponer que nosotros tenemos este intercambio, que nosotros tenemos euro, queremos comprar Luna. Bueno, pues para eso nosotros nos vamos a ir aquí a la parte de la derecha donde nos aparece la opción de realizar una orden y nos aparece la opción de comprar, de vender. En este caso vamos a comprar Luna con euro, ¿vale? O sea que le vamos a dar a comprar y aquí abajo nos aparece la opción de realizar una orden límite, una orden market, una orden stop limit y una orden OCO. En este caso vamos a elegir una orden market, que básicamente significa una orden a mercado
comprando una orden en tiempo real, que cuando nosotros le demos a comprar Luna, estaremos comprando al precio en tiempo real, al precio que nos marque aquí el gráfico, que es 14,335. Si quieres aprender sobre las otras órdenes, sobre la Limit, Stop Limit y la orden OCO, te voy a dejar un video tutorial muy completo aquí arriba en las tarjetas. Este tipo de órdenes nos servirá para realizar órdenes avanzadas a un precio fijo y básicamente sirve para realizar entradas de alto nivel o entradas de mejor calidad a la hora de operar en Binance, ya que bueno, no siempre el mejor momento para entrar es en tiempo real o a tiempo de mercado, a precio de mercado. Pero bueno, es la orden más simple de todas y yo creo que la más intuitiva. Vamos a elegir ahora una cantidad de euros que nos queremos gastar en Luna. Imaginad que tenemos 1000 euros, pues ponemos 1000 y nos gastamos 1000 euros comprando Luna, le daríamos a comprar y habríamos comprado Luna a valor de 1000 euros a este precio de aquí, 14,359. Ahora mismo encontraríamos la Luna en nuestra billetera de Binance, pero antes de eso os voy a enseñar a cómo comprar desde el teléfono móvil. Y ahora volvemos. Bien, tigres, ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para hacernos con la criptomoneda de Luna o la criptomoneda de Terra, lo primero que necesitáis es suscribiros a mi canal. Nah, es broma. Lo que necesitamos es tener la aplicación de Binance, que en este caso la tengo en el menú de abajo, así que hacemos clic sobre ella. Por defecto nos sale esta pantalla donde nosotros vamos a ver el menú principal, ¿vale? Aquí abajo nosotros nos iremos a la parte de mercados, donde encontraremos absolutamente todos los intercambios disponibles, pero en este caso vamos a hacer clic en la lupa otra vez para filtrar por la criptomoneda de Luna. Nos saldrán básicamente los mismos intercambios que hemos visto antes, ¿vale? En este caso se me ha ido, vámonos a Spot, aquí encontraremos, como he comentado, los mismos intercambios y vamos a hacer clic sobre uno cualquiera. En este caso vamos a hacer clic, por ejemplo, sobre el de Luna USDT para que se nos abra el gráfico, que es un poco más compacto como lo hemos visto antes, pero bueno, porque estamos en el dispositivo móvil es algo bastante lógico. Vámonos a gráfico de un día y aquí en este caso veríamos un gráfico de velas japonesas, pero de un día. Podemos añadir indicadores si nosotros queremos, añadir lo que nosotros queramos, ¿vale? Podremos hacer muchas cosas, también veremos el libro de órdenes, pero en este caso nos vamos a ir a la parte de comprar que encontramos abajo, que al final es nuestro objetivo, para poder comprar la criptomoneda de Luna. También nos da la opción de vender, pero bueno, en este caso no nos interesa vender, sino que nos interesa comprar una orden a mercado, ¿vale? Ya hemos dicho que es una orden en tiempo real al precio de mercado que nos lo pone aquí a la izquierda de 17,27 y nos da la opción de elegir la cantidad de USDT que nosotros queremos gastarnos, porque si somos Warren Buffett nos podemos gastar muchísimo dinero, si no somos Warren Buffett pues entonces estamos condenados. Vamos a darle a comprar Luna para demostraros que evidentemente es una orden fallida, ya que no tengo esta cantidad de millones de dólares en mi tarjeta, en mi cuenta de Binance, pero de esta manera hemos aprendido cómo se compra la criptomoneda de Luna o la criptomoneda de Terra cuando queramos y como queramos, ya que siempre llevamos el dispositivo móvil encima. Bien, tigres, pues una vez visto cómo se compra desde el dispositivo móvil, vamos a cerrar esta pestaña de aquí y vamos a ver dónde encontramos la criptomoneda de Luna o de Terra que acabamos de comprar en Binance. Para eso nosotros vamos a hacer clic sobre billetera y vamos a hacer clic sobre billetera Spot. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas que hayamos comprado en el mercado y que no estén invertidas en ningún producto de Binance. Por un lado, podremos diferenciar el balance de efectivo, que también básicamente se denomina el balance de fiat, donde encontramos las monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, los rublos, las libras esterlinas, las coronas checas, etc. Y luego encontramos un balance de criptomonedas donde nosotros vamos a encontrar básicamente todas las criptomonedas que hayamos comprado y que no estén invertidas en la plataforma de Binance. Por eso, por ejemplo, si nosotros hemos comprado Luna, pues encontraríamos Luna aquí, ¿vale? En este caso yo no la he comprado porque yo no tengo 1000 euros actualmente, pero si hubiésemos comprado Luna la tendríamos aquí. Si por ejemplo has utilizado los productos de inversión que te he dejado antes en las tarjetas aquí arriba, pues entonces no las encontraríamos aquí en la billetera Spot, sino que lo encontraríamos en otra. En este caso lo encontraríamos en la billetera Earn, que encontramos aquí en el menú de la izquierda. Hacemos clic sobre Earn y se nos abrirá otra cartera diferente donde aparecerán los productos que nosotros tenemos contratados con la criptomoneda en cuestión. Por ejemplo, en ahorros flexibles, pues BNB o BET. En staking bloqueado, pues bueno, pues nos vamos a la parte de bloqueado, que yo lo utilizo mucho. Encontramos BNB, Polkadot, Cardano. Bueno, pues aquí encontraríamos la criptomoneda que nosotros tenemos invertida en estos productos según el producto y según el tipo de producto que hayamos contratado. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!